Nunca imaginé que esa noche marcaría el comienzo de mi ruina. Lo digo así sin rodeos porque hoy, tantos años después, me pregunto cómo una simple discusión familiar pudo convertirse en el principio del fin de todo lo que fui. A veces abro los ojos y a menudo oigo el eco de mi respiración acelerada, el olor a humedad del campo, el sonido apagado de una puerta al cerrarse con demasiado ruido, como si mi vida se hubiera roto en 1000 pedazos sin que me lo dijera. Crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, un lugar donde todos se conocían, pero nadie sabía realmente nada. Allí la gente estaba acostumbrada al silencio, a evitar preguntas, a mirar hacia otro lado. Yo también aprendí esta costumbre hasta que un día el silencio se convirtió en mi verdugo. Mi madre siempre fue una mujer rígida, de mirada dura y palabras mesuradas. Nunca alzaba la voz, pero cuando me miraba, sentía que podía desaparecer. Mi hermano mayor, Sergio, era el orgullo de la familia, buen estudiante, popular, fuerte, siempre con un futuro brillante por delante. Y bueno, yo era todo lo contrario, frágil, tímida, una chica que vivía más en su cabeza que en el mundo real. Pero estas diferencias nunca justifican lo que vine después. Ese día estaba tan vacío como cualquier otro. Era invierno, un frío intenso se aferraba a las frías ventanas de la casa. Estaba en mi habitación, intentando terminar el trabajo del instituto, cuando oí llegar a Sergio. Un portazo. La puerta principal se cerró de golpe, como si siempre estuviera irritado por algo. Respira hondo. Cuando está de mal humor, la casa entra en la casa. ¿Alguna vez has cogido mis cosas? Escucho tu voz desde el campo. Me siento paralizado. Sabía que buscabas a alguien a quien culpar. Oye, no he tocado nada, murmuro sabiendo que no me creería. Irrumpió en mi habitación sin permiso. Le ardían los ojos. Era como si todo lo que odiaba al mundo hubiera venido a mí. No quiero entrar en detalles. No puedo. Pero sí puedo decir que hubo un momento, una fracción de segundo, en el que comprendí que nada en mi vida volvería a ser igual. Sentí un golpe seco, un dolor que me deja para siempre, una herida que jamás olvidaré. Me quedé inmóvil, intentando comprender qué había pasado. Y entonces oí el sonido más devastador de mi vida, mi propia respiración entrecortada. Me siento encorvado con las manos apoyadas en la tierra. Cada inhalación era un puñetazo. Quería pedir ayuda. Quería gritar. Quería defenderme. Pero antes de que pudiera decir una palabra, mi madre entró en la habitación. Ella lo vio todo. No puedo mentirle a mi memoria, eso fue lo que vi. No me malcrió ni por asomo. No preguntes si estás bien. No llames a nadie. Él simplemente se cubrió la boca con la mano y dijo con el tono más frío que jamás había escuchado. Cállate. Tiene futuro. Así que. Sin temblor en la voz. Sin remordimientos. Como si hablaras de algo inevitable. Recuerdo que mis lágrimas caían sin que cayeran. Futuro. Tu futuro valía más que mi dolor. Más que mis costillas. Más que mi alma. Mi hermano, detrás de ella, apartó la mirada. Ni siquiera se acercó. Nunca fingí preocuparme. Simplemente seguí adelante. Como si fuera un problema más, una molestia fácil de olvidar. Esa noche dormí sentada, apoyada en la pared, intentando no moverme demasiado. Cada respiración me dolía. Cada pájaro me hacía arder los ojos. Mamá no volvió a mi habitación. Y papá estaba de viaje como siempre. Nunca estás ahí cuando lo necesitas. Al día siguiente me llevaron al médico. Lo mejor sería decir, me arrastraron en silencio. Mi madre repitió una y otra vez. Te caíste de la escalera. ¿Entendido? Yo asentí. Porque si no lo hacía, tenía miedo de lo que pudiera pasar. Tengo miedo de mi hermano. Y tengo miedo de ella. El médico me miró con seriedad. Demasiado serio para un simple accidente. Me presionó suavemente el costado y dejé escapar un gemido involuntario. Esto no parece una caída, digo. Antes de que pudiera decidir nada, intervino mi madre. Es muy torpe. Siempre ha sido así. Nada dramático. El doctor me volvió a mirar. Entonces ocurrió algo que jamás podría olvidar.
Me tomó del brazo suavemente y murmuró: si necesitas ayuda, incluso cuando estemos solos. Mi corazón se aceleró. Quería hablar. Lo juro. Quería decir la verdad. Quería gritar todo lo que me consumía. Pero mi madre estaba allí. Mirándome. Controlándome. Amenazándome sin decir palabra. Así fue como llamé. El médico suspiró y escribió algo en un papel. Cabe destacar que era más que un diagnóstico, parecía una advertencia. Pero antes de entregárselo, mi madre se lo arrebató de la mano. Nos vamos, digo. Gracias por nada. Desde ese día, algo dentro de mí murió. Estaba en el suelo por un dolor físico que tardó semanas en aliviarse. Lloré porque entendí que no tenía cabida en esa casa. No tenía protección. No tenía ningún valor. Pero también entendí algo más. Había un secreto tras ese silencio. Ese secreto tenía que ver conmigo. Con mi origen. Con algo que mis sacerdotes nunca quisieron que me superara. Todos se quedaron con esa frase. Cállate. Tiene futuro. ¿Por qué desde cuando mi familia se preocupaba tanto por el futuro de mi hermano? ¿De dónde venía ese miedo de que algo lo hubiera arruinado? ¿Por qué yo era un riesgo para ellos? Dura unos días cuando oigo a mis sacerdotes discutir en la cocina. Una discusión breve pero tensa, llena de silencios y frases entrecortadas. No podemos permitir que lo destruya, le dije a mi madre. Lo sé, pero ella empieza a especular, respondió mi sacerdote. Entonces tendremos que sacarla de aquí antes de que haga más preguntas. A menudo se me para el corazón. ¿Sacarme? ¿Dónde? ¿Por qué? Esa misma noche hice mi maleta. No sabía a dónde ir. Pero sabía que tenía que marchar. Al llegar a las escaleras con el cuerpo adolorido, oyes que se abre una puerta. Mi madre estaba allí con la mirada fría. No puedes quedarte, digo simplemente. ¿Por qué? Preguntó entre lágrimas. Porque no eres quien crees ser. La frase me atravesó como una daga. Quería preguntar más. Quería pedir una explicación. Pero ella no dice nada malo. Simplemente me dio uno viejo arrugado con mi nombre escrito a mano. Cuando tengas frío, ábrelo, murmuró. Esa fue la primera vez en mi vida que vi a mi madre temblar. Escríbelo. Tomé mi mochila. Y crucé la puerta sin mirar atrás. En ese momento, no sabía que en esa historia se encontraba la primera pista sobre mi verdadera historia. No que mi esposo me llevaría a descubrir una verdad tan profunda que hoy me estremece. Solo sabía una cosa. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y estaba a punto de descubrir lo que realmente era. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal y dime desde qué país o ciudad me escuchas. Contribuyes a mantener viva esta historia. Al dejar atrás la casa donde crecí, sentí que mis pies pesaban más que mi mochila. Era extraño, una parte de mí esperaba que mi madre me llamara, que gritara mi nombre, que me pidiera que volviera. Pero la puerta estaba cerrada. Silenciosa. Definitiva. Fue entonces cuando comprendí que, para ellos, siempre había sido un problema fácil de olvidar. No tenía ningún plan. Simplemente lo tenía en la caja que me había dado mi madre, sin abrirla. Lo guardaba en mi refugio, tan cerca del pecho que parecía estar sobre mi piel. Tenía miedo de leerlo. Temía que confirmara lo que empezaba a sospechar. Así que caminé. Caminé en silencio por las frías calles del pueblo, iluminadas solo por las brillantes luces que se detenían. Sentía un vacío en las costillas cada vez que respiraba, un recordatorio constante de que mi cuerpo aún experimentaba un mapa de dolor. Toma el primer autobús que encuentres. No sabía dónde estaba. Me senté junto a la ventana y vi cómo los campos de Castilla se desvanecían, como mi vida se quedaba atrás como un paisaje que no me pertenecía. Lleva una mano a un lado con cuidado y sujétala un poco. Dolía. Mucho. Pero lo más doloroso fue la idea de que mi madre, la mujer que tenía que protegerme, me había dado la de despedida definitiva. El autobús llegó a Valencia al amanecer. Era una ciudad que solo yo conocía, pero me atraía la idea de empezar desde allí, en un lugar donde nunca olvidaría mi nombre.
Caminé hacia la estación central, seguido por el frío y un cansancio atroz. Con unas monedas compré un café barato que me quemó la garganta. Sola. Dolorosa. Y perdida. Pero por primera vez también me sentí libre. Me siento en un banco y respiro profundamente. Miré el sobre. Mis dedos temblaban. Ahora o nunca, pensé. Lo abrí con cuidado como si temiera que el papel se desintegrara en mis manos. Dentro solo había una hoja doblada en tres. Salí esperando una explicación, una excusa, una verdad que aliviara un poco la desnudez en mi pecho. Pero no. Era una dirección. Solo eso. Una dirección escrita con la estricta letra de mi madre. Calle de los Geranios, 14, Madrid. Aquí hay una frase que me hace sangrar. Ella lo sabe todo. ¿Quién es ella? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué me dejo sola con una pista tan vaga, tan fría? Guardé la nota de nuevo con las manos sudorosas. Respiré hondo. Y decidí, me iba a Madrid. Quizás esa era la única manera de entender por qué mi vida siempre me había parecido tan fuera de lugar. Cuando me quedaba poco dinero, compré un billete de tren. Pasé horas contemplando el paisaje, intentando adivinar qué clase de verdad me esperaba al llegar. Tenía miedo, pero también una pequeña chispa de esperanza. Una chispa casi imperceptible, pero suficiente para mantenerme despierto. Madrid me recibió con viento seco y cielo gris. Caminé en la dirección que aparecía en el periódico. Era un barrio antiguo con edificios estrechos y balcones llenos de plantas. Las fachadas tenían ese triste encanto que solo ciertas calles de Madrid poseen: belleza desgastada, elegancia abandonada. El número 14 era un edificio antiguo, pero bien cuidado. Tocaba el timbre sin saber qué decir. Una voz femenina respondió. Sí. Tragar saliva. Busco a la persona que vive aquí. Tengo esta dirección, me tembló la voz. Sube al tercer piso, respondió la mujer, sin hacer más preguntas. El ascensor era viejo y subía tan despacio que tuve tiempo de reconsiderar mi decisión. Pero seguí adelante. Toqué la puerta del 3B. Se abrió lentamente y allí estaba. Una mujer mayor de unos 60 años, de ojos tristes y profundos, cabello canoso peinado con delicadeza. Al verme su expresión cambió de inmediato, sorprendida, y sentí algo parecido al alivio. En cuanto llegue la aleta, digo como si llevara años esperándola. Di un paso atrás confundido. ¿Quién eres? Ella no respondió. Me invitó a entrar con un gesto amable. Y sin saber por qué obedecí. El piso era pequeño pero acogedor, libros apilados, mantas tejidas a mano, cuadros antiguos. Hola, nos vemos. Y nostalgia. Siéntate, por favor, me digo. Llevo esperándote desde demasiado tiempo. Me sentí rígido en el sofá. Ella se sentó frente a mí con un suspiro de cansancio. ¿Cómo lo llamas? Pregunté. Carmen, respondí. Si no fuera por ti, debería haber sido algo malo. Un puñetazo me atravesó el pecho. Mi madre dice esta dirección, susurra. Me digo a mí misma que lo sabes todo. Sí, es verdad, digo Carmen, con lágrimas silenciosas rodando por sus labios. Sé quién eres. Por eso sufriste tanto. Sé lo que tus sacerdotes ocultaron. Y eso es lo que nunca debiste haber experimentado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me rompería otra vez. Di la verdad, pregunté muchas veces sin voz. Pero antes de responder, Carmen me observó con una mezcla de dolor y ternura. Estás aquí, dije, mirándome las costillas. ¿Puedes? Asentí. Se levantó, regresó con vendas y ungüento, y me tocó con tanta delicadeza que casi me quedé dormida. Nadie me había tratado con delicadeza durante años. No entiendo nada, murmura. Lo entenderás, respondí. Pero primero necesitas descansar. Ha venido solo, y eso es mucho. Quería verla esta noche. No hablamos mucho, pero había algo reconfortante en su presencia. Como si tu casa estuviera llena de historias que aún no me pertenecían, pero que me llamaban de alguna manera. En medio de la noche se oye un ruido en la habitación.
Me levanté y vi a Carmen sentada en la sombra, sosteniendo una fotografía. Al verme se secó las lágrimas rápidamente. No debería angustiarme así, dije. Pero ya ve después de tantos años. Me acerqué despacio. ¿Quién aparece en esta foto? Ella me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Tú susurraste. Mi respiración se quebró. Tómate la foto con hermanos temibles. Era un bebé envuelto en una manta blanca, sostenido por una joven que no era mi madre. Ni remotamente. Sentí la misma sensación lunar en mi hombro izquierdo. Los ojos senos. La misma expresión tranquila. ¿Quién eres tú, mujer? Pregunté sintiendo que el mundo se me escapaba entre los dedos. Eres una verdadera madre, murmuró Carmen. Sentí que me faltaba el aire. Se me cerró el pecho. Tengo las piernas cansadas. No, no puede ser, susurro. Pero peor aún, no había llegado. Carmen sacó una pequeña caja de madera, la abrió y me dio un disco viejo y amarillo. Un certificado. Allí, escrito con tinta descolorida, estaba mi verdadero nombre. No es la que mis sacerdotes han usado toda mi vida. No es la que aparecía en la escuela, en los documentos, en todo lo que creía sobre mí. Otro nombre. Uno que jamás había oído. Uno que negaba todo mi pasado. Ellos te ocultaron la verdad, dije Carmen, conteniendo el llanto. Te arrancaron de la vida que te pertenecía. Y lo hicieron por razones que justo hoy, me batieron en duelo. Abracé el disco contra mi pecho. Mi mundo entero se rompió en silencio. ¿Por qué? Preguntó. Porque tenías miedo, susurró Carmen. ¿Miedo de qué? Insistí desesperada. Cerró los ojos. Suspiró. Y dije la frase que cambiaría mi vida para siempre. Tengo miedo de que descubras quién eres realmente. Sentí un escaldamiento de frío en la espalda. Me dolió el costado, pero esta vez no guardé mi herencia. Era algo más. Estaba segura de que mi historia no era mi historia. Que mis padres no eran mis padres. Y la mujer frente a mí guardaba la mayor cantidad de secretos de la lista a escuchar. Antes de que pudiera insistir, Carmen se levantó de un salto. Y mirando se dirigió a un armario de antigüedades. Saqué una carta sellada con sello rojo. Una carta dirigida a mí. Cuando menos esté, nada volverá a ser igual, digo. Ni para ti, ni para ellos. Mis hombres temblaban mientras la tomaba. Mi corazón latía como una alarma. Fue el comienzo de la verdad. Toda la verdad. Y no sabía si estaba listo. Esta carta contradecía toda mi vida. Carmen, murmura. ¿Puedes decidir quién es el enemigo en toda esta historia? Ella me miró con los ojos marejados. A veces, el enemigo es la sangre que corre por nuestras venas. Y entonces lo entendí. Mi verdadera pesadilla no había sido mi hermano. Ni mi madre. Ni mi padre. Era algo mucho más profundo. Mucho más antiguo. Mucho más oscuro. Y apenas había comenzado. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Nunca pensé que una simple carta pudiera tener tanto peso en mis manos. Era pequeña, sellada con un sello rojo que parecía llevar décadas intacto. Mientras la sujetaba, sentí cómo me temblaban los dedos, cómo se me agitaba la respiración, cómo la habitación de Carmen se hacía cada vez más pequeña. Era como si cada centímetro gritara un secreto que siempre estuvo ahí, esperando el momento oportuno para destruirme. Carmen me observaba desde el sótano, con los labios apretados y los ojos llenos de historias que no se había atrevido a contar. Había un ligero miedo en sus manos, como si también temiera las palabras que estaba a punto de leer. Ábrelo cuando te sientas fuerte, murmuró. Me quedé en silencio unos segundos. Fuerte. Qué palabra tan cruel. ¿Cómo podía sentirme fuerte si solo podía respirar sin sentir dolor en las costillas? ¿Cómo podía ser fuerte si mi vida, mi nombre, mi identidad interior aún eran inestables? Pero luego rompí el sello. El papel del interior estuvo amarillo durante mucho tiempo.
La letra era fina, elegante pero dolorosamente familiar, aunque no sabía por qué. Mi pequeña. Si estás leyendo esto, es porque todo salió mal. Perdóname. En tu decisión. Te arrancarán de mis brazos. Te buscaré. Te buscaré hasta que me rompan el alma. Algún día entenderás la verdad. Algún día volverás a mí. Te deseo con la fuerza de toda mi vida. Marina. Marina. Ese nombre me cayó como un balde de agua fría. ¿Quién es ella? Preguntó con voz entrecortada. Carmen respiró fuerte, pues ya había ensayado 1000 veces esa respuesta e incluso había dolido cada letra. Tu madre, digo sin rodeos. Un silencio denso llenó la habitación. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Pero, mi madre es, pienso decidir. No, interrumpió Carmen con inesperada firmeza. La mujer con la que creciste no es tu madre biológica. Y tu padre, tampoco. Sentí que la tierra desaparecía bajo mis pies. Sujétame del brazo del sillón para que no me caiga. Mis costillas protestaron con un dolor punzante. No puede ser, susurro. Puede que haya algún error. Siempre me trataron como si pudieran. Carmen negó con la cabeza. No te traté así por grosería, querida. Te trataron así porque no eras suya. Porque no podían amar sin recordar lo que pasó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi pecho se cerró. Todo dentro de mí gritaba. ¿Qué hicieron? Preguntó en voz baja. Carmen tragó saliva. Sus hermanos llevaban faldas. No te adoptaron. Te torón. La palabra cayó entre nosotros como una sentencia. Tomaron. Como si yo fuera un objeto, una propiedad, un error que querían ocultar. Te saqué de un hospital en Toledo, explicó Carmen. Marina acababa de dar a luz. Estaba sedada, vulnerable y cuando despertó, no estaba. Dijo que estaba muerto. Que tu corazón no había resistido. Mis labios temblaron. ¿Pero por qué habría algo así? Porque mis sacerdotes. Se me quebró la voz. Carmen respiró profundamente y dijo. Se suponía que el sacerdote era el médico de turno esa noche. Se suponía que eras madre, no podías tener hijos. Nos dejó años obsesionados con las apariencias. Cuando llegó la oportunidad, la aprovechamos. Me tapé la boca con las manos. Un rugido silencioso me sacudió los hombros. Mi vida entera, mi existencia entera, había sido un accidente, un robot, una mentira cuidadosamente armada. Marina los denunció muchas veces, continuó Carmen. Busqué sin descanso, fui a hospitales, pregunté en pueblos, hablé con abogados, pero nunca logré encontrarte. Hasta que fue demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Pregunto temiendo la respuesta. Carmen bajó la mirada. Sus dedos se enredaron entre ellos. Porque Marina desapareció hace 6 años. La habitación se volvió más fría. Me zumbaban los oídos. Tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. ¿Qué quieres decidir con la desaparición? Pregunta. ¿Murió? No lo sabemos, respondió Carmen. Un día salió de su casa en Madrid y nunca regresó. La policía investigó durante mucho tiempo y lo dejó en paz. Ella nunca dejó pistas. Nunca volvió a usar su cuenta bancaria. Nunca llamé. Es como tú si él hubiera tragado la tierra. Mi corazón se contrae. Una nube de angustia se formó en mi garganta. ¿Y tú? Pregunto con lágrimas en los ojos. ¿Qué es tú? Carmen respiró hondo. Soy la hermana de Marina. Sentí como si el aire me hubiera abandonado. Eso significa, susurró. Sí, dije Carmen con los ojos brillantes. Soy tu tía. La palabra tía me causó una mezcla de dolor, alivio y rabia. Toda mi vida creí que no tenía a nadie más que a mi padre y a mi hermano, y ahora resultaba que tenía otra familia. Una familia que me buscaba. ¡Qué fastidio! A la que estaba esperando. Cúbreme la cara. Lloré en silencio. Lloré por mí. Por Marina. Por Carmen.
Por años perdidos. Carmen se acercó al espacio y me abrazó. Al principio me pones tenso, pero luego me tranquilizas. Fue un abrazo cálido y sincero, el de quienes te envolvieron como una manta en pleno invierno. Algo que nunca antes había sentido. Siento no haberte buscado, susurró. No sabía dónde estabas. Te habían cambiado el nombre. Tus padres nacieron modificados. Todo estaba cubierto por ellos. Asentí contra su hombro. Había tanta información, tanto dolor, que solo podía pensar. Pero entonces Carmen dijo algo que me hizo sangrar. Hermano, sabes más de lo que pareces. Me aparté bruscamente. ¿Qué? Sí. Lo oí una vez, hace años, en una conversación contigo con ellos. Sergio sabía que no eras su hermana. Pero entonces te traté como si fueras culpable de algo. Sentí náuseas. Recuerdo cada mal gesto. Cada desaire. Cada empujón. Cada silencio. Mi hermano lo sabía. Y aún así. ¿Y mi madre? Pregunta. ¿Sabía ella también la verdad? Carmen cerró los ojos. Ella fue quien insistió en que te la diera. Fue al hospital a devolver a la niña cuando Marina apareció buscando explicaciones. Estaba escondida de ti. Eso te dejará boquiabierto. Mi pecho ardía. Mis hermanos temblaban. Quería respuestas. Yo las necesitaba. ¿Por qué? Pregunta cada vez gritando. ¿Por qué? ¿Qué edad tengo para merecer eso? Carmen me sostuvo las manos. No te perdiste nada. Nunca. Te usaron para llenar un vacío que no te correspondía. Te llevaron porque era fácil, y porque creíste que nunca los descubrirías. La ira y la tristeza luchaban dentro de mí como dos bestias salvajes. Cuando intenté levantarme, Carmen me detuvo. Espera, digo. Antes de continuar, hay alguien que quiere hablar contigo. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién? Pregunté. Carmen miró la puerta de su habitación. Un hombre. Alguien que conocía a Marina. Alguien que sabe cómo desaparecí. La puerta se abrió lentamente. Allí, entre sombras, un hombre alto, de pelo largo y mirada intensa, dio un paso hacia mí. Tú, susurró. Eres igualita a ella. Mi piel se erizó. ¿Usted tiene el conocimiento? Pregunta. Él asintió. Yo fui quien intentó ayudar a tu madre cuando todos se morían a sus espaldas. Ahora vengo a hacerlo por ti. Di un paso atrás con el corazón vacío. ¿Quién es usted? Balbucea. Me miró fijamente. Sus ojos brillaban con tristeza y determinación. Soy la última persona que vi a Marina con vida. Entonces tú, Súper. Viene con una claridad que brilla a través de mis ojos. El verdadero enemigo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Nunca olvidaré la noche en que todo se derrumbó, no porque fuera particularmente violento o dramático por fuera, sino porque por dentro sentí como si me hubieran partido el pecho en dos. Fue como si me hubieran arrancado el alma a la fuerza y la hubieran dejado en el suelo de mi habitación, expuesta, temblando, preguntándome cómo seguiría existiendo después de todo aquello. Llevaba semanas con esa sensación persistente. La sensación de que algo no iba bien, de que alguien mentía, de que vivía en una realidad donde todos conocían una verdad que solo yo desconocía. A veces una mentira duele menos cuando no la conoces, pero cuando la descubres demasiado tarde, se transforma en un monstruo que te devora vivo. No sé si fue instinto, miedo o puro agotamiento emocional lo que me hizo levantar el teléfono esa mañana. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando decidí llamarla. La persona que más había estado evitando desde que todo empezó, mi tía Carmen. Sí, ella, la misma mujer que siempre parecía guardar un secreto tras sus ojos entrecerrados y su boca que se apretaba demasiado cuando alguien hablaba de mi familia. La misma que, de niña, me miraba como si me diera pena. Pero lástima, ¿por qué? En aquel entonces no lo sabía. Ahora entiendo que todo eso tenía una razón. Cuando respondió, su voz era ronca, pesada, casi como si supiera por qué la llamaba. ¿Qué pasa, hija?, dijo con cautela, como si entrara en un campo minado. Respiré profundamente antes de preguntar. Tía,
¿Qué es esto que mi familia me ha estado ocultando? Al otro lado de la línea, silencio. Un silencio que gritaba. Un silencio que lo confirmó todo antes de que se pronunciara una sola palabra. Sentí un hormigueo en los dedos. Sentí una opresión en el pecho. Mis manos empezaron a temblar, ese temblor que no proviene del frío, sino del miedo a oír por fin algo para lo que no estás preparado. Dímelo, por favor, no puedo hacer más. Susurré sintiendo mi voz quebrarse al final. Y fue allí donde dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía provenir de años de cansancio. Hija, siento que tengas que pasar por esto, pero no puedo seguir llamando. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me pidió que fuera a su casa por la mañana. Dijo que necesitaba mirarme a los ojos para decirme la verdad. No sé cómo logré dormir, de hecho creo que no dormí nada. No dejaba de dar vueltas en la cama, mirando al techo, imaginando todo lo que podría estar pasando. Cada posibilidad parecía peor que la anterior. Cuando por fin amaneció, llevaba horas lista. Cogí mi mochila y salí de casa antes de que saliera el sol. El metro estaba vacío y cruzar Madrid en ese frío silencio me pareció una metáfora perfecta de mi alma en ese momento. Cuando llegué, Carmen abrió la puerta rápidamente como si temiera que me rindiera si tardaba un segundo más. Pasa, dijo con un pequeño gesto. Tenía los ojos rojos. Parecía tan nerviosa como yo. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde, de niña, comía churros con chocolate después del colegio mientras ella me peinaba. Ahora parecía más pequeño, casi sofocante. Todo en esa habitación era pesado, como si el aire estuviera hecho de recuerdos que nunca viví. Ella se sentó frente a mí, tomó mis manos y respiró profundamente. Lo que te veo decir, es algo que tu madre te viene diciendo desde hace muchos años. Se me cerró la garganta. No había vuelta atrás. No eres hija de quien crees. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue como si me hubieran lanzado por un precipicio sin previo aviso. Sentí frío en el cuerpo, me sudaban las manos y sentía el corazón latir con fuerza en el oído. ¿Cómo, que no soy otra persona? Murmuré, casi sin voz. Ella me apretó las manos como si temiera que me escapara. Tu madre, la mujer que te creó. Te quería más que a nada en este mundo. Pero, no fui yo quien me dijo la vida. Mi visión se volvió borrosa. Me pareció como si estuviera escuchando todo lo que pasaba bajo el agua. No, no puede ser, balbuceé sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Carmen continuó, pero cada palabra se sentía como una lenta puñalada. Tu madre biológica era muy joven, de apenas unos años. Era hija de una mujer muy poderosa de Valencia, alguien que no quería que una vergüenza arruinara la reputación de su familia. Tu madre, quien te creó, trabajaba para ellos. Cuando nació la niña, te entregaron a ella para que te criara como a su propia hija. Respiré profundamente, pero no entró aire. ¿Y mi padre?, pregunté sin asimilar aún del todo lo que había oído. Carmen cerró los ojos como si fuera demasiado difícil incluso para ella. No lo sabemos. Fue un escándalo que intentaron encubrir. Toda la familia tiene que borrar cualquier rastro del sacerdote. Todo mi cuerpo temblaba. Sentía que cada célula gritaba. ¿Lo sabía mi madre?, pregunté en un susurro. Claro. Lo asumió desde el principio. Acepté ser tu madre cuando eras solo un bebé. Te cuidé, te quise, te protegí, pero tenía miedo. Mucho miedo. La familia biológica tenía un trato, te entregarían al cambio del que nunca hablaron. Sentí una lágrima cálida rodar por mi cara. Recordé mi infancia, las sonrisas de mi madre, las noches que me abrazaba cuando tenía miedo, los consejos, los castigos, las risas, todo era real. Todo era amor. Pero también había silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, murmuré, sintiendo el arrepentimiento crecer dentro de mí como una ola a punto de envolverme. Carmen me miró con un dolor que nunca antes había visto en ella. Porque te tenía miedo. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que quisieras buscar a tu otra familia. Miedo a no ser suficiente. Eso dolió. Dolió más que cualquier revelación. Mi madre, la mujer que me dio todo, vivía con el miedo de que un día la rechazara por una verdad que no era su culpa.
Y ahora ella ya no estaba aquí para abrazarla, para decirle que nunca se habría ido, que siempre habría sido mi madre, sin importar la sangre, los secretos o los orígenes. Sentí que me ardía el pecho. Quería gritar, quería llorar, quería salir corriendo, pero tenía las piernas pegadas al suelo. La realidad me pesaba como una roca encima. Hay más, dijo Carmen con cautela. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Pero? Ella asintió lentamente. La familia biológica sabe de tu existencia. Y alguien te está buscando. Se me secó la boca. OMS. Ella respiró profundamente sosteniendo mi mirada firmemente. Eres una maltratadora biológica. La mujer que obligó a tu madre a entregarte. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. ¿Por qué? Susurré sintiendo el pánico subir por mi garganta. Carmen me apretó la mano más fuerte. Porque se está muriendo. ¿Quieres verlo antes de irte? Mi cuerpo se enfrió. Me quedé atónito. Y por primera vez esa mañana sentí odio. Odio real. Odio caliente. Puro odio. ¿Cómo podría alguien que destruyó tantas vidas querer perdón? ¿Cómo podría alguien que le arrebató una hija a una madre adolescente exigirme algo ahora? Pero la peor pregunta, la que realmente me quemaba el alma, era otra. ¿Qué haré ahora? Porque en ese momento ya supe que nada en mi vida volvería a ser igual. Nada. Yo tampoco. Incluso hoy, al cerrar los ojos, aún siento el peso de aquella madrugada en Madrid, justo después de escuchar todo lo que me contó la tía Carmen. Caminaba por las calles como en un sueño confuso, medio mareado, medio aturdido, sin saber si llorar o gritar. Es extraño cuando tu vida, durante años, se desmorona en una sola conversación, de repente, todo en lo que creías, todo lo que daba sentido a tus recuerdos, se llena de grietas. Llegué a casa y no encendí la luz. Me senté en el suelo de la sala, abrazada a mis rodillas, intentando controlar mi respiración, que siempre parecía a punto de fallar. Tenía una abuela biológica buscándome. Una mujer que destruyó el destino de mi madre adolescente. Una mujer que hizo que mi madre, la madre que me crió, viviera con miedo toda su vida. Y ahora ella quería verme. Quería verme antes de morir. No sabía qué dolía más, la rabia, la duda o la culpa de quizás querer irme. Porque sí, en el fondo, una parte de mí lo deseaba. La parte que creció preguntándose por qué siempre había un pequeño, silencioso, pero real vacío en mi pecho. La parte que quería respuestas que mi madre nunca pudo darme. Pasé un día y medio sin salir de casa. Sin comer. Simplemente intentando organizar el caos mental. Y fue la segunda noche, por fin, cuando decidí llamar a Carmen. Cuando ella respondió, simplemente dije: Vaya. Necesito saber quién soy. Ella suspiró al otro lado de la línea, como si hubiera esperado esto, pero no sabía si era algo bueno o malo. Ven mañana. Te acompaño. El tren a Valencia partió antes del amanecer. El vagón estaba en silencio, salvo por el sonido repetido de las vías. Con cada kilómetro que pasaba, sentía que me alejaba de todo lo que había sido y me acercaba a algo que podría cambiar mi destino para siempre. Carmen estuvo a mi lado todo el tiempo. A veces me tomaba de la mano, otras simplemente me observaba con esa mirada que mezclaba lástima, cariño y arrepentimiento por todo lo que tenía que ocultar. Al llegar, el conductor nos llevó a una casa enorme y antigua, llena de columnas de mármol y ventanales. No era una casa. Era un monumento a la arrogancia de una familia que siempre tuvo demasiado dinero, demasiado poder y muy poco corazón. Mi pecho se apretó. Ya está aquí, murmuró Carmen. Sentí que me flaqueaban las piernas. Me sudaban las manos. Se me revolvió el estómago. Pero entré. La casa olía a hospital mezclado con perfume caro. El tipo de lugar donde el lujo intenta ocultar la decadencia. La cuidadora nos condujo a una habitación al final del pasillo. Y allí estaba ella. La mujer que decidió mi destino incluso antes de mi primer aliento. La mujer que le arrebató una hija a su madre. La mujer que ahora, frágil, delgada, casi transparente, yacía en una cama enorme, conectada a máquinas que marcaban el lento ritmo de su fin. Volteó la cara al oír que se abría la puerta.
Me miró fijamente. Le temblaba la boca. No me di cuenta en ese momento, pero ese fue el momento en que sentí lástima por ella por primera vez. «¿Eres tú?», murmuró con voz débil, prolongada, casi un susurro. «Mi nieta». No respondí. No pude. Me hizo señas para que me acercara, y aunque temblaba por dentro, di unos pasos. Parecía que el aire se espesaba a medida que me acercaba a la cama. «Yo hice cosas terribles», dijo con lágrimas en los ojos. «Creí que era correcto proteger a mi familia, pero destruí la vida de muchas personas». Me quedé en silencio. «Tu madre, mi hija. Nunca me lo perdonó», continuó con la voz quebrada. «Tú nunca diste nada por sentado. Te alejé de ella, y él estaba convencido de que era el mejor». Extendió su mano temblorosa, intentando tocar la mía. Di un paso atrás. «No», dije finalmente. Mi voz era firme aunque me rompía el corazón. «No tienes derecho». Ella lloró. Lloró como si toda su vida se hubiera acumulado en esa sola lágrima. «No vine a consolarte», continué. «Ven a escuchar. Porque merezco saber la verdad. Porque he vivido con una mentira desde que nací. Pero no confundas esto con el perdón. No estoy aquí para absolverte». Cerró los ojos como si mis palabras hubieran atravesado su piel. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella sollozando. Sentía tan fuerte el pecho que parecía que se me iba a romper. «Quiero saber quién era mi madre biológica. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué nunca intentó contactarme?». La anciana respiró profundamente intentando reunir fuerzas. «Tu madre, dime Alicia», dijo con la voz quebrada. «Era una niña dulce, sensible, demasiado buena para este mundo. Después de que te arrebataron de sus brazos, nunca volvió a ser ella». La palabra sacaron dolió como un puñetazo. «Intenté escaparme varias veces para buscarte», continuó. «Pero tenía poder, dinero, contactos. Hoy sentí que no tenía otra opción. Que estabas mejor sin ella». Sentí las lágrimas correr por mi cara, calientes e imparables. «¿Y ahora dónde está?», pregunté aunque ya sabía que no era una pregunta que quisiera hacer. La mujer respiró profundamente y sus ojos se pusieron vidriosos. «Murió cuando tenía 30 años. Nunca pude recuperarme. Sentí un dolor tan profundo que pensé que me iba a desmayar». Carmen me sujetó el hombro, pero apenas podía sentir su presencia. Mi madre biológica había muerto. La mujer que me llevó en su vientre, que me amó incluso antes de conocerme, que luchó por encontrarme, murió creyendo que yo estaba bien. Que estaba viva. Que era feliz. Y que nunca más me volvería a ver. Me derrumbé. Me arrodillé en el suelo cubriéndome la cara con las manos, sollozando como nunca antes. Era como si todos los años de silencio, todas las preguntas sin respuesta, todo el dolor reprimido, salieran a borbotones de mí a la vez. La anciana también estaba llorando. «Lo siento», repetía como un mantra. «Lo siento. Lo siento». Cuando logré levantarme, me acerqué a la cama. La miré fijamente. Y dije algo que lo cambió todo, incluso para mí. «No voy a cargar con tus pecados. Mi vida empática hoy». Y salí de la habitación. De vuelta a Madrid, no lloré. No hablé. Solo sentí un silencio extraño dentro de mí. Un silencio diferente. Ya no era vacío. Era paz. Una paz agridulce, pero paz al fin y al cabo. No he perdonado a esa mujer. Quizás nunca lo haga. Pero ese día solté un peso que no sabía cómo llevar. Descubrí de dónde venía. Aprendí la verdad. Y enterré dentro de mí el dolor que no me correspondía guardar. Al llegar a mi apartamento, lo primero que hice fue mirar una foto de mi madre, la madre que me crió. La mujer que me amó incondicionalmente. Y por primera vez dije en voz alta: «Gracias, mamá. Gracias por elegirme. Gracias por amarme sin miedo». Sonreí entre lágrimas. Esa noche dormí de una manera que no había dormido en años, liviana, completa, en control de mí misma. Y así fue como mi historia, llena de mentiras, secretos, muertes, culpas y silencios, finalmente tuvo un nuevo comienzo.
No porque encontré mi verdad. Pero porque yo me elegí.